invitada a la magíster en gerencia educativa, Patricia Patiño, que nos visita. Vamos a conversar sobre los libros, lo importante que es en el tema del campo educativo y todo ello. ¿Cómo está, profesora Patricia? Bienvenida. Muy bien y muy contenta de haber llegado hoy día a Ayacucho. Sí, llegó a Ayacucho. Tengo acá referencia que usted es magíster en gerencia educativa, ha escrito un libro. Eso se va a presentar el día de mañana. Vamos Sí, por partes, ¿le ok, parece? sí. Correcto. Hay un libro suyo que se refiere a Atahualpa. Ya sabemos la historia de acuerdo, y usted también es de la especialidad de Ciencias Sociales. Usted es profesor en diversos colegios, enseñó en colegio particular, en nacional, y ahora está en el Marca, ¿no? Sí, ahora estoy en el Colegio Roosevelt en Ah, Lima. Roosevelt. Ok, Ujú, correcto. Colegio americano. Colegio Americano. Muy bien. Usted escribió este libro, y ¿qué le motivó? Porque Atahualpa ya sabemos la historia, aunque la Ujú, historia tradicional dice una figura distinta ujú, a lo que hoy en día señala la historia crítica. ujú. ¿Qué me motivó? Mm, La primera edición de este libro ya tiene ya muchos años. ajá, Hace más de 10 años yo ya. trabajaba en otro colegio de chicas en Miraflores y en ese momento enseñaba el tema de conquista. Ujú, Por cosas de la vida, una situación médica hizo que tenga descanso médico ujú, y yo que soy tan activa y que nunca he dejado de trabajar ni hacer varias actividades, tuve que estar tranquila en la ujú, casa. Y ya. entonces en ese momento dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Mejor empiezo a hacer, en esa época se llamaban separatas, ¿no? Entonces, ahora ya todo es más digital, pero en ese momento Ujú, comencé a leer diferentes libros, ya. entre ellos José Antonio del Busto, Raúl Porras Barrenechea, Juan José Vega, Basadre. y Basadre no, porque era la época de la conquista, Ah, ya. básicamente lo que me interesaba. Del Busto sí abarca bastante, ¿no? Sí, y es fascinante leer Ujú, ujú. a José Antonio Busto, te muestra la historia como si la vivieras. Sí, sí. Y había tantos datos que yo quería hacer llegar a mis alumnas y tenía tantas ideas y tantos chismes históricos, como yo les llamo, que dije, bueno, voy a comenzar a escribir, voy a poner toda esta información que he sacado de libros Ujú, en una manera fácil. Y comencé a hacer mis separatas y de repente cuando regreso al colegio, las alumnas lo comenzaron a leer y los padres los comenzaron a pedir. ujú, En ese momento se me ocurrió la idea y dije, ¿por qué no los publico? Y la primera idea, la primera edición de estos libritos fueron 3 libritos de bolsillo. Uno era un librito chiquitito de bolsillo, se llamaba La captura del Inca. ujú. El segundo libro era El encierro del Inca y el tercero era La muerte del Inca. Y la idea era que uno podía leer un libro indistintamente de haber leído el otro. Entonces uno podía simplemente leer La muerte y después te provocaba leer el anterior o si no solamente te quedabas con uno. La idea era, en ese momento, democratizar un poco la historia en fácil, que las personas, los ciudadanos de a pie puedan leer el libro en la combi, en la cola del supermercado, rapidito, O sea, una chiquito, fácil. lectura bastante ágil, ¿no? Muy Y fácil comprensible. porque, ojo, que yo siempre he enseñado chicos de secundaria y lo que yo quería era llegar a secundaria. Ujú, Por supuesto, todas las personas adultas que a veces quieren leer historia y les da un poco de flojera o se les hace pesado leer un historiador, entonces podían leer este librito, que era la manera sencilla. ujú. Han pasado los años y durante la pandemia volví a ver estos libritos, ya no los tengo, pero digamos que recordé los libritos que yo tenía porque me trajeron muchas alegrías esos libritos. He viajado, Ujú. he venido a Ayacucho ¿Qué hace año vino? 10 años, Ah, habrá dice, sido, el 2000, habrá sido en 2000, 1990 y tantos, ¿no? más o ¿No? menos. Sí. Este, y he venido acá a Ayacucho con esos libritos también, los presenté en una feria, pero durante la pandemia se me ocurrió, ¿por qué no los modernizo un poco? ¿Por qué no los traduzco al inglés, ya que estoy en un colegio americano y ya que se enseña inglés en los colegios a nivel secundaria? ¿Y por qué no hago otras ayudas digitales Ujú, también? ujú. Y así ha sido este viaje interesante, emocionante, lleno de retos, de haber publicado esta segunda edición del libro Atahualpa, ya en un solo libro, los 3 chiquititos que eran de bolsillo, En uno. en uno solo. ¿Qué editorial está?
Está en estos momentos, bueno, lo tiene la editorial Jurado. Jurado. Mañana lo vamos a A presentar en la- la Cámara de Comercio. sí, me dice las 4. A ver, permítame, yo le estaba escuchando atentamente lo que decía y es una cosa fascinante lo que usted cuenta, una experiencia grata. Pero vayamos al momento crítico, cuando se habla del cuarto de rescate de Ujú. Atahualpa. ¿Usted considera que fue así? Yo Tal me he como narra la basado, historia tradicional, ¿no? yo no, yo lo que quise, porque ya Mm, cuando uno comienza a leer los libros de historiadores, uno sí, quiere llegar a la verdad, ¿no es cierto? Y uno claro. quisiera ver las crónicas, y Aunque uno no hay una quisiera verdad absoluta, viajar a ¿no? España y Claro, sí. ver, ¿no?, las fuentes, Ujú. pero yo no soy historiadora. Y el historiador sí se mete de Uno cabeza y investiga, comienza a investigar y claro, trata de ver las fuentes. Yo lo que hago, y ese es el género que yo tengo, es un cuento histórico basado en hechos históricos claro. Ujú. de historiadores de Toma como renombre. fuentes, sí, Yo he tomado a esas fuentes. correcto. Em, y si los tres coinciden en que sucedió de tal manera, yo lo cuento así. A veces me pasaba que, por ejemplo, cuando Atahualpa se bautiza, hay dos historiadores que dijeron que él se Como quiso poner Juan, Francisco otro dicen Juan, y ¿no? otros dicen Juan, y Ujú. entonces me basaba en, bueno, ¿quién aporta más? Hay cuatro que dicen Francisco, pondré que es Francisco, ¿no? Pero más allá no, porque ya entramos a otra parte de Claro, sí, sí, sí. la Claro. historiografía, ¿no? Que Al ya no debate, es, al claro, debate. que ya no es mi tema. Claro, efectivamente, y usted es bastante sincero en eso, obviamente que sí, porque y ahora obviamente es el debate, ¿no? ¿A quiénes salieron favorecidos, los pizarristas o los Ujú, almagristas, ujú, entre otras cosas? ujú. Muy bien. Haciendo un paréntesis sobre todo ello, finalmente sobre este campo, quisiera abordar el campo educativo con la Ujú. experiencia que tiene. Finalmente, dígame, ¿por qué cree usted de que se ha restado tanto espacio a las ciencias sociales en los colegios? Es una lástima. Yo Sí. creo que, sin querer hablar de política, creo que ha sido un tema político durante muchos años. Ujú. Em, y también se le ha dado peso a otras materias, pero es una lástima que cursos como historia, como artes y como educación física también en un momento, Hasta cívica se quitó, ¿no? hasta cívica se Se ha quitó. quitado, Y sí, sí, estamos sí. viendo un poco las consecuencias de ello, ¿no? Exacto, Yo pues creo que temas ujú. de humanidades no les dieron importancia en un momento y ahora estamos viendo las Debería volver a consecuencias. educación cívica. Yo creo que sí, quizás con otra mirada, ¿no? Claro, No la mirada de marchar. Yo he marchado cuando he trabajado en el colegios himno nacionales nacional. y el himno nacional, pero quizás en una manera más activa de ser ciudadano, el darnos cuenta que vivimos en una comunidad y que todo lo que hacemos repercute en el resto. Creo que esa parte de ser considerados, creo que eso ha faltado, creo que eso falta en los Y en colegios. realidad por eso que estamos en una crisis de valores. Sí. Tremendamente, porque yo recuerdo muy bien, claro, siendo un estudiante en secundaria en cívica, le enseñaba incluso seguridad vial, Sí, ¿no? Los derechos de ciudadanía, el turismo, en fin, tantas hasta cosas y modales. se dejó de lado. Sí. Deja. Vayamos al campo educativo. Después de durante la pandemia sabemos muy bien la educación virtual, sabemos lo que dejó. ¿Cuál es la impresión suya durante la pandemia encerrar a los estudiantes, los escolares, y luego post pandemia? ¿Cómo ve usted esa diferencia? Yo he visto que los alumnos han sufrido y creo que nos hemos olvidado de ellos en el aspecto emocional. Creo que ha sido muy largo el encierro. Hablo desde mi experiencia, gracias a Dios, en el colegio particular donde yo estoy, se hicieron todas las medidas para que los chicos regresen con ciertos controles desde el año pasado y ya de colegio de lunes a viernes desde febrero. Pero hay otros colegios en Lima, nacionales, que recién están, es más, acaban de empezar en abril o mayo, y el encierro ha sido muy largo teniendo en cuenta que no han tenido las, las herramientas digitales para poder continuar con las clases, ni los alumnos ni los maestros. Entonces, creo que se ha dejado por los temas que ya todos conocemos, no hubo un control, no hubo una planificación, se hicieron intentos, como en la televisión, de llegar por la televisión y por la radio, pero
ha sido muy difícil el regresar al tema presencial. Pero no imaginábamos lo que nos iba a traer el COVID. No, Nada, de nunca. ninguna manera, como No. dicen siempre comúnmente, nos agarró con los pantalones abajo. ¿No es Evidenció las grandes las debilidades? grandes debilidades Salud, educación. y sí, y es una lástima que se haya evidenciado de tal manera que hayan colegios que veíamos que no tenían agua, no tenían baños, no tenían servicios Pero higiénicos. eso da una muestra, profesora, de las brechas sociales, Sí. ¿o no? Sí, y de la falta de gerencia y de la falta de compromisos también de nuestros gobernantes. Tengo De entendido que los no, colegios privados, a pesar de tener toda la facilidad de repente, no sé si en el colegio algunos. suyo, siempre han tenido dificultades de habilidades. Y ya podemos imaginar cómo ha sido en el medio rural, Sí, los colegios nacionales. claro. ¿Usted considera que ese tiempo perdido, aunque dentro de la educación virtual se hizo esfuerzo, pero no fue lo suficiente, se podrá recuperar eso? Espero, Aunque algunos dicen que ese es ya espero. no, Pero no es siendo posible realista, recuperarla, ¿no? es muy difícil porque además, recuerde usted que el año pasado los Sí. chicos que estaban en riesgo de desaprobar los cursos, Ujú. se dijo que le poníamos incompleto para que después haga un examen y al final a todos los han pasado. Todos aprobados. Y entonces, pues, ¿cuál es el nivel de lo que nos espera a estos estudiantes que entren a las universidades, ¿no? Sí, en un principio, y eso mereció pues, un rechazo, que no era posible, que esto, dada la situación, como usted Claro. señalaba, la cuestión virtual, las limitaciones y todo ello, y por lo tanto no debía considerarse, debía tomarse en cuenta esos aspectos para que ningún alumno salga desaprobado y tenga que pasar al siguiente grado. Pero la pregunta es esta, ¿cómo pasar de un grado a otro grado si no tuvo una base? Es verdad, pero ¿Mm? ahí está pues el soporte del Estado para justamente garantizarnos eso. Pero a veces el Estado tiene las limitaciones, Por cuestiones supuesto. políticas. Pero No, ese es el error. por eso le digo, no hay una mirada, permítame, no hay una mirada de real sobre salud y educación. Exacto. Esos dos pilares Por eso es que se importantes. tiene que trabajar en eso ya. O Si sea, no los hay que perder pero el si los tiempo. políticos comprendieran eso, qué bueno Eso son. sería, Ajá. Y yo le eso voy a preguntar sería eso de los políticos enseguida, pero Ujú. permita lo siguiente, que esta idea, antes de que me olvide, usted ya tiene un campo abierto en gerencia educativa. ¿Cómo ve este tema de la comprensión lectora? ¿Esto habría dificultado a consecuencia de la pandemia? Porque mucho antes todavía se evaluaba ese tema. Sí, mire qué interesante su pregunta, porque Ayacucho antes de la pandemia Sí. tenía buenos resultados en comprensión lectora. Se hizo varios estudios y estaba en uno de los primeros puestos, digamos, dentro Ujú, de la realidad ujú. de nuestro país, pero estaba dentro de una de todas las regiones, ¿no? Tenía gran comprensión lectora 2012-13, hasta el 14. Luego en la pandemia, el nivel de comprensión lectora a nivel nacional ha bajado. Ujú, Tenemos el problema de que los chicos, ni siquiera los chicos, voy a hablar de la población peruana, ujú, lee menos de un libro al ujú. año, Sí. ¿no? Pero aquí en Ayacucho se ha trabajado con 12 directivos en Vilcahuamán, con un programa también que se llama LNG, y, en esas zonas de esos colegios la Ujú. comprensión lectora ha subido. Entonces, tenemos aquí en Ayacucho, según lo que tengo entendido, algunos lugares donde se ha trabajado la comprensión lectora durante la pandemia con buenos resultados, pero también hay un gran sector de las zonas rurales donde ha sido abandonada este tema Ujú. por las razones que acabamos de mencionar y básicamente es porque no llegaba el internet a Sí. todas las zonas rurales, ¿no? Ujú. Sin embargo, antes de la pandemia, porque muchas veces los políticos al menos justifican la situación y limitaciones culpando al COVID, ¿no es cierto? Sí, Pero antes de ello le decía que las brechas sociales sí, hubo y se han agudizado mucho más sí. durante la pandemia. Ujú. Entonces, ¿usted considera que el Estado realmente pero está cumpliendo adecuadamente para poder cerrar de a poco esto de esta brecha y esta gran diferencia de la comprensión lectora, que es un reto tanto para alumnos como maestros? Mire, yo considero que el Estado ha estado sufriendo Sí. en educación desde hace ya muchos años. Creo que no han habido las personas capacitadas, técnicos, que supervisen, que controlen,
que evalúen permanentemente y además muchos cambios. Cada vez que ha entrado un gobierno se cambiaba el currículo y eso no tampoco Cada permitía gobierno, avanzar. ¿verdad? Cada Era una especie de un gobierno, ¿no? laboratorio, Era realmente, sí. entonces uno avanzaba, dominaba la malla curricular, otra vez la cambiaba. Ahora ya no evaluamos así, ahora evaluamos así. Entonces, ese cambio no deja asentarse Que lo no que había una estamos haciendo continuidad, bien, no había una continuidad, ¿no? perfecto, sí. Sí. Eso hace Y grave daño a nuestra educación. eso hace grave daño en todo sentido porque si los maestros estamos a la deriva, no podemos dar una buena educación a nuestros alumnos. Más es el tema administrativo que tenemos que manejar que abordar el tema Claro. emocional y académico de nuestros Y no alumnos. solamente el conocimiento, ¿no? Ahí va la formación de la No, personalidad. Y claro. ahora mucho más, ¿usted cómo ve al retorno a las clases? Y los profesores están viéndose en muchas situaciones, ¿no? Porque estar encerrado y volver a un espacio después de 2 años. Ha sido Ujú. difícil y digo esto ¿Y qué porque deberían hacer muchas los veces, maestros en ese sentido? sí, porque a veces olvidamos, los padres de familia a veces Sí, olvidan que los maestros también son padres. claro, sí. Y entonces el padre de familia ve al maestro como el maestro, el Ujú. que tiene que estar en su salón con 20, 30 niños, y el que tiene que ser el rol, el ejemplo, y no se han puesto a pensar Que también es un en, padre y es un ser en humano que esta persona, este profesor, estaba en su casa, también. quizás con condiciones en donde no tenía un espacio donde trabajar, no tenía internet, no conocía el Zoom. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido con las clases virtuales y hemos Sí, tenido sí. que aprender a ponernos en una pantalla y exponernos a estar en la casa, hablando en sitio figurado, de todos nuestros alumnos, porque los padres nos podían escuchar y los padres nos podían ver? Eso sí teníamos Zoom, porque la gran mayoría de chicos, si es que tenían algún contacto con el maestro, era a partir del celular Claro. y del WhatsApp. Sí. Entonces, para el profesor, para el alumno, ha sido una situación muy difícil que ha acarreado también el agotamiento personal y académico en muchos Claro, sí, sentidos. y son miles de estudiantes porque el país no es homogéneo, es heterogéneo, la región y todo ello, son miles de estudiantes que dejaron de estudiar. Sí. Ahora, enseguida, instantes atrás usted hablaba sobre la lectura. Yo siempre considero particularmente que no es un hábito, sino debe ser una necesidad. Entonces, este siglo XXI es una competencia, ¿cómo considera usted? ¿Esta es una competencia que pocas personas desarrollan o mantienen? Yo creo que se ha perdido un poco Ujú. y es porque tampoco se han dado Pero espacios. hoy es más importante que nunca, ¿no? Sí, Sí. sí, te abre muchos campos el leer, te culturiza, te da vocabulario, te lleva a otros mundos, Ujú. em, pero muchas veces no lo hemos, no hemos, los maestros, no lo hemos sabido, no hemos sabido motivar al alumno, ¿no? Por ejemplo, en primaria, el libro, pues, en la biblioteca tiene que ser un espacio lúdico donde uno se pueda sentar, se pueda poner cómodo, puede llegar disfrazado, por ejemplo, en la semana del personaje que más te Ujú. gusta, o podemos hacer juegos. Entonces, de esa manera uno atrae la atención del libro, Claro. ¿no? Y en secundaria hay otras metodologías también para que el chico lea. En el caso de mi libro, Atahualpa, como le estaba contando, no es solamente libro físico, sino que este libro está acompañado por audiolibros, que uno puede escuchar el audio en español y en inglés, porque el libro es un solo libro y tiene las dos lecturas. Y también tiene algunas preguntas y respuestas si es que uno entra a la página web Patty.Perú, patty.p. Si uno entra a esta página web puede encontrar ahí ideas para los profesores de cómo trabajar el libro en clase, en comunicación, Ujú. en ciencias sociales y en inglés. Entonces, este libro va acompañado, es para estudiantes, pero también dirigido a los colegios. O sea, yo lo he transformado, lo he rediseñado pensando en la malla curricular que los maestros tienen que cumplir. Muy bien, ahí está, es importante porque mañana usted a las 4 de la tarde en la Cámara de Comercio va a presentarlo. Y algo final que quisiera aprovechar, profesora, su presencia para decirle, la corrupción no es ajena a toda esta situación, ¿verdad? ¿Cómo ve todo nuestro país, donde estamos en medio de esta coyuntura política con tantos sinsabores y de por medio la corrupción que tan grave daño está haciendo? Porque yo recuerdo al maestro de Negri, decía en algún momento, debe haberlo visto en el canal estatal, decía, no hay una ley que prohíba
embrutecer al hombre. Qué ¿No es cierto? terrible. ¿No? Qué ¿Se acuerdan? terrible, ¿Sí? sí. Es Mm. terrible. Si uno ve la historia de nuestro país y uno ha leído libros como La corrupción en el Perú, se da cuenta pues que la corrupción se ha La historia de la instalado, corrupción, ¿no? ¿no? Desde el Extraordinaria ley de Quirós, ¿no? virreinato, ¿no? Ujú. Y a lo largo de toda la historia, Y acordémonos usted lo ha dicho del incanato, de sí, la obvio, época, sí, de sí. la época del guano con los consignatarios, ¿no? En fin, una serie de ejemplos que no quiero mencionar. Sí, Lamentablemente, creo yo que hay una especie de inmunidad, hay una especie de... Y lo que me da más pena es que estamos normalizando esto y que los estudiantes están viendo como normal como una que alguien cosa, pueda robarle al Estado, que alguien pueda utilizar los sí. fondos que debería ser para el bien común en intereses personales. Y yo creo que acá es fundamental Ujú. la formación del maestro, el maestro en cualquier área, estoy hablando de matemáticas, de inglés, de Ujú. primaria, secundaria, de inicial, cualquier maestro tiene que tener bien arraigada una formación en valores y ética, Sí. porque nosotros somos los que formamos esta nueva generación. Ujú. Entonces, si hay un maestro que ve como normal el plagiar, el corromper. Entonces, ¿dónde estamos? De Porque verdad el que plagio también está de moda hoy en día, he ¿no? sentido Sí. un dolor como maestra el que esté pasando esto en nuestro país y que los estudiantes vean que estos modelos que tienen que ser modelos de ética Ajá. y de comportarse de manera correcta, no lo sean. Entonces, ¿dónde están los modelos para la ciudadanía y para Claro. el alumno? ¿Usted confiaría en esta generación de hoy en día o hay que esperar no sé cuántos siglos para que haya nuevas generaciones? Porque usted ha dicho claramente, están observando los jóvenes, los adolescentes, lo que hacen a veces la gente corrompida, todo, y Ujú. lo ve como una cosa natural, normal y todo ello. Creo que Y se esa está es una viendo. herencia. Eso es terrible. Sí. Sin Ah, embargo, y por eso yo soy maestra, sí. soy soñadora, pues, soy idealista. Por algo soy maestra. No sé, Porque no creo tengo que la sea Quijote la esperanza. Mancha, ¿no? A veces pienso que sí, Sí. pero no, Ajá. siempre con los pies en la tierra, siempre trabajando en pos de la educación y por el Perú. He conocido maestros de sacarse el sombrero. Yo he recorrido Claro, sí el hay. río Sí, sí, Napo, sí, he sí. venido aquí a Ayacucho, he Mm. estado en Pucallpa, he estado en Huancayo, he trabajado en Lima, en muchos colegios, conozco jóvenes que están haciendo plataformas, por ejemplo, Ujú. digitales, y llevar computadoras a internet a tambos en zonas rurales. Hay muchísima gente que trabaja por la educación. A esas personas hay que convocar. Correcto. Un gusto. Quisiéramos hablar tanto, el tema es interesante, importante, pero el tiempo siempre es, no, nos invita. Como en una clase. Claro, como una clase. Un gusto haber conversado con usted, profesora Patricia Patiño. Le deseamos una grata estadía. La dejo para que usted haga la invitación para la presentación de su libro el día de mañana. También saludar a su señor esposo que lo acompaña. Espero que les vaya bien. Muchísimas gracias. Yo quiero invitar a aquellos estudiantes que nos están escuchando de secundaria, a aquellos chicos también de universidad, al público en general, padres de familia, maestros, sobre todo directores, para que vayan a la presentación del libro. Mañana voy a estar en la Cámara de Comercio a las 4 de la tarde. Van a poder ver el contenido del libro, van a poder apreciar las herramientas digitales que este libro conlleva. Y espero pues que me puedan preguntar, se puedan acercar, Claro, sí, seguirme sí, en mis sí. redes sociales. Yo estoy en Instagram como Pati del Perú. Tengo un Ya. canal de YouTube también que se Ah, llama qué bien. Pati Perú. Pati Perú. Pati Bien. Perú, ahí encuentra Con algunas doble T clases. y la Y. Sí, Ya. ahí encuentra algunas clases de historia que Ah, qué bien, realicé qué durante bien. la pandemia. Y Facebook como Patricia Patiño. Bueno, estamos en el mismo campo. Ha sido un gusto Perfecto, conocerla a muchas usted. gracias. Muchas gracias una vez más. Le reitero una grata estadía y éxitos. Muchas Muy gracias. amable. Adelante.